Hoy en Aquí te cuento la historia de Madame Queen, la reina de la lotería y el crimen en Harlem. Siempre dijeron que este mundo era para los hombres, y menos para una mujer negra, pobre y extranjera. Pero en mi caso no contaban con una cosa. No solo era una mujer, sino una reina. Yo no nací para seguir las reglas, yo las escribo. Soy una reina en un mundo donde la astucia era más valiosa que la fuerza, donde el poder se manejaba entre sombras y sonrisas. Vine de un lugar lejano, con un pasado que me quería callada, pero Harlem me encontró y yo lo encontré a él. Yo, Stephanie Street Clare, nací en la pobreza, pero lo que nunca me faltó fue inteligencia. Y créanme, con eso se puede llegar muy lejos. Vine de Martinica, una isla pequeña, perdida en el Caribe, pero mi destino no estaba allí. Mi destino era Nueva York, el Harlem de los años 20. Allí, entre el humo del jazz y los susurros en los callejones, comencé a construir mi imperio. Pero no se equivoquen, no fue fácil. En ese mundo, los hombres jugaban sucio, pero yo siempre tenía una carta bajo la manga. En este juego, la inteligencia siempre ganaba, y yo nunca perdí. Nací en 1886, en una pequeña isla del Caribe llamada Martinica. Allí, el futuro no prometía mucho. Mi madre murió cuando aún era joven, y dejé la escuela para trabajar como sirvienta. Esa fue mi primera lección en el arte de sobrevivir. No sabía lo que me esperaba, pero sabía que no estaba destinada a vivir y morir en la pobreza. Después de ser violada repetidamente por el hijo de la familia para la que trabajaba, huí. Me uní al programa doméstico del Caribe que enviaba trabajadoras del hogar a Canadá. En Montreal aprendí rápido. Aprendí inglés en el viaje y pronto llegué a Harlem en 1912, sola pero decidida. Harlem se convirtió en mi hogar, en mi campo de batalla y finalmente en mi reino. ¿Qué hace que una mujer se adentre en el mundo del crimen? En mi caso, fue simple: sobrevivir o morir. Nací en Martinica, una isla donde la pobreza no era una elección, era una condena. Vi cómo el hambre y la desesperación doblegaban a las personas más fuertes, pero algo en mí siempre supo que no sería una más entre ellos. Soñaba con una vida diferente, una vida donde el poder fuera mío, donde nunca más me arrodillara ante nadie. Cuando llegué a Nueva York, vi que las oportunidades para las personas como yo, una mujer negra y extranjera, eran escasas. No había lugar para nosotras en los grandes negocios, en las oficinas, ni en los centros de poder. La pobreza seguía acechando. Pero Nueva York, y en especial Harlem, ofrecía una alternativa. Un submundo donde las reglas eran diferentes. El crimen organizado. En ese entonces, Harlem estaba lleno de promesas y oportunidades, pero solo para algunos. Los clubes nocturnos eran territorio de blancos y las mafias italianas y judías controlaban el dinero y el poder. Yo no era nadie, solo una mujer más en las calles de Nueva York, buscando una manera de sobrevivir. Pero en la pobreza aprendí algo valioso. La inteligencia y la astucia siempre son más valiosas que el dinero. Empecé poco a poco, observando, escuchando. Había un juego que todos jugaban en Harlem, el juego de las apuestas. Ahí es donde vi mi oportunidad. Empecé a trabajar para una organización llamada Los 40 Ladrones. Mi trabajo era marcar los locales y burdeles que movían más dólares. Era buena observando. Aprendí rápido los códigos de la calle y, sobre todo, cómo hablar el lenguaje del poder. Con $10,000 que había ahorrado, y que algunos dicen que obtuve de formas misteriosas, comencé mi propio negocio. Me adentré en el mundo de las apuestas ilegales, la famosa lotería clandestina que movía millones en Harlem. Los blancos pensaban que las loterías eran cosa de poca monta, pero yo sabía que había poder en ese juego. Así que tomé mi oportunidad. Me presenté en las calles, no como una matona, sino como una mujer de negocios. Les di a las personas algo que necesitaban: esperanza, la posibilidad de ganar dinero en un sistema justo. Pero sabían que, si jugaban conmigo,
debían seguir mis reglas. Y si no lo hacían, bueno, digamos que no temía ensuciarme las manos. Lideré el sistema de loterías clandestinas, conocido como Policy Racket, donde la gente común podía apostar pequeñas cantidades. Yo sabía que, mientras manejara el dinero y los números, el control sería mío. Pronto empezaron a llamarme Madame Queen. No porque hubiera nacido en una cuna de oro, sino porque en mi reino yo era la que dictaba las reglas. Fui la única mujer que se atrevió a tomar el control y pronto mi pequeña operación se convirtió en un imperio. Gané miles de dólares y mi nombre empezó a resonar en las calles. Para controlar las calles no solo necesitaba astucia, también necesitaba aliados. Tenía el control del vecindario y aunque había hombres poderosos como Dutch Schultz y Lucky Luciano que querían apoderarse de mi territorio, no estaba dispuesta a rendirme. Controlaba un ejército de guardaespaldas, sobornaba a policías y jueces y tenía en mis manos el destino de muchos. Empecé a moverme en los círculos correctos. Los líderes comunitarios y los empresarios locales. Todos ellos tenían un precio, y yo sabía exactamente cómo pagarles, favores, dinero, o simplemente haciéndoles entender que era mejor estar de mi lado que en mi contra. No pasaba mucho tiempo antes de que mi nombre empezara a resonar en Harlem, y cuando los hombres que controlaban el Policy Racket intentaron intimidarme, respondí de la única manera que ellos entendían. Pero, claro, no era cuestión de enfrentarme a ellos físicamente. Mi arma siempre fue la inteligencia. Sabía dónde golpear para que doliera. En el dinero. Tomé el control del negocio poco a poco, ganando más y más seguidores. Las mujeres, en particular, confiaban en mí. Sabían que, al igual que ellas, yo no había nacido con privilegios. Sabían que yo peleaba por ellas, por nuestra comunidad. Eso, más que cualquier otra cosa, me dio el poder que necesitaba. Las cosas cambiaron cuando terminó la ley seca, y mi ascenso no pasó desapercibido. Los gánsteres italianos y judíos, como Dutch Schultz, un hombre blanco y peligroso, conocido por su brutalidad. Era el rey del crimen en Nueva York, y cuando vio que mi negocio estaba creciendo, decidió que también quería una parte. Schultz creía que podía intimidarme, que podía comprarme o, en el peor de los casos, eliminarme. Pero no me conocía. Cuando me llamó a una reunión para negociar, me reí. Schultz estaba acostumbrado a que todos le temieran, pero yo sabía que la inteligencia siempre supera a la violencia. Le dejé claro que no cedería. Él manejaba las cosas a su manera y yo a la mía. Para mí, el respeto de mi gente era más importante que cualquier amenaza externa. Así que, ¿qué hice? Me preparé. Sabía que tendría que enfrentarme a él eventualmente, pero no iba a ser con fuerza, sino con estrategia. Para ganarle a Schultz, tuve que usar todo mi ingenio. Sabía que no podía igualar su brutalidad, pero sí podía controlarlo. Empecé a crear alianzas donde él no las tenía. En la comunidad negra de Harlem. Schultz solo veía números y dinero, pero yo veía personas, veía una comunidad que necesitaba a alguien que la defendiera, y esa era yo. Cuando los federales comenzaron a investigar a Schultz, sabía que mi momento había llegado. Lo empujé a cometer errores, me aseguré de que estuviera demasiado ocupado luchando contra mí y otros para darse cuenta de que su imperio se estaba desmoronando desde adentro. Mientras tanto, mis aliados crecían. Tenía a los empresarios locales de mi lado y, más importante aún, tenía a la gente. Cuando finalmente cayó, ya no había vuelta atrás. El poder en Harlem me pertenecía y aunque muchos lo celebraron, yo sabía que vendrían más desafíos. Después vino Lucky Luciano, uno de los mafiosos más poderosos de Nueva York. A través de mi socio, Bumpy Johnson, negociamos un trato que mantuvo a salvo mi negocio y mi vida. Pero Harlem seguía siendo mío. No le tengo miedo a ningún hombre, decía. Y lo demostraba. El poder es atractivo, pero también solitario. Muchos hombres se me acercaban, algunos atraídos por mi éxito, otros por lo que podían obtener de mí. Pero yo sabía cómo jugar ese juego.
Sabía que el amor y los negocios nunca se deben mezclar, o al menos no sin las reglas claras. Hubo algunos hombres que me interesaron, claro, amantes apasionados que me ofrecieron momentos de respiro en medio del caos, pero siempre mantuve el control. Mi vida sentimental no fue sencilla. Había quienes me veían solo como una mujer poderosa y otros que intentaban manipularme. Nunca dejé que el amor me cegara, porque sabía que mi éxito dependía de mi capacidad para mantener la mente clara. Los hombres que entraban en mi vida sabían que, aunque los disfrutara, nunca serían mi prioridad. El poder y mi imperio siempre estaban primero. Hubo uno en particular, un hombre con quien compartí más que simples noches. Era inteligente, un empresario en ascenso, alguien que entendía mi ambición y la respetaba. Por un tiempo pensé que podía ser algo más, pero cuando llegó el momento de elegir entre mi corazón y mi imperio, la decisión fue fácil. Me quedé con el poder. Es curioso cómo el poder puede darte todo y al mismo tiempo quitarte tanto. Siendo honesta, no siempre fue fácil. Había noches en las que, a pesar de todo el dinero, los éxitos y las personas que me rodeaban, sentía una soledad profunda. Las decisiones difíciles me aislaban. Los hombres a mi alrededor me deseaban o me temían, pero pocos me entendían de verdad. Solo unas pocas amigas cercanas sabían lo que significaba ser una mujer como yo, con todo ese peso sobre mis hombros. El precio del liderazgo es que, a veces, te deja sola. Pero esa soledad también era una fuente de fuerza. Nunca me dejé quebrar por la falta de compañía, porque siempre supe que mi verdadera lealtad era hacia mí misma. No dependía de nadie, y eso me hacía invencible. En este negocio la traición es inevitable. Lo supe desde el primer día. Hubo momentos en que aquellos a quienes más confiaba intentaron derribarme, robarme o aliarse con mis enemigos. Incluso entre mis relaciones más cercanas, el dinero siempre estuvo presente. Tuve que aprender a distinguir entre el amor genuino y el interés disfrazado. Y créanme, fue una lección que me costó caro. Lo que muchos no entendían es que no solo estaba en esto por el dinero. Mi gente, la comunidad negra de Harlem, también era mi responsabilidad. Donaba dinero, ayudaba a los jóvenes y me aseguraba de que hubiera trabajo para ellos. Denunciaba en los periódicos la brutalidad policial y luchaba por los derechos civiles. Aunque era una criminal a los ojos de muchos, para mi comunidad era una líder. En mis columnas de los periódicos hablaba de cómo los policías corruptos abusaban de nuestra gente y cómo el sistema estaba en nuestra contra. Mi influencia iba más allá de los negocios ilegales. Quería ver a los negros de Harlem prosperar. Mi vida fue una constante negociación entre el corazón y la mente. Me gustaba el romance, claro. Disfrutaba de las noches con hombres que admiraban mi fortaleza, pero nunca dejé que eso nublara mi juicio. La verdad es que, aunque tuve relaciones, mi verdadero amor siempre fue el poder. Era lo único que me hacía sentir verdaderamente viva, lo que me permitía seguir adelante cuando el mundo intentaba derribarme. Me enamoré de Sufi Abdul Hamid, un hombre poderoso conocido como el Hitler negro por su discurso antisemita. Pero el amor no fue lo que esperaba. Descubrí que me era infiel, y cuando se lo hicieron saber, todo terminó en tragedia. Fui acusada de haber ordenado su muerte, pero nunca lo admití. Pasé tiempo en prisión, y a mi salida, el mundo había cambiado. Si te gustó mi historia, no olvides darme like y suscribirte a este canal. Ahora te pregunto, si tú tuvieras tanto poder como yo, ¿qué harías? ¿Lo usarías para cambiar tu destino o el de los demás? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué harías. Nos vemos en la próxima historia.